Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Chilo, súbele, que le suban. Damos gracias al Señor porque nuevamente nos permite estar aquí. Hace 8 días no nos encontrábamos tan bien, pero bueno, es parte de un proceso y gracias a Dios que ya nos permite disfrutar un poco más de la salud. He rogado al Señor que Dios hable a tu corazón, que Dios te fortalezca. Sé que muchos de ustedes vienen con problemas de muchos tipos. Y mi anhelo es que salgas fortalecido, que salgas bendecido, que salgas diferente, que salgas con otra visión de lo que Dios tiene para tu vida. Y sé que así va a ser porque la palabra nunca regresa vacía, dice la. Así que vamos a prestarle atención a la enseñanza de esta mañana. Y vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias en el libro a los Hebreos. Libro de los Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Ahí está en pantalla, hermano. Dice así la palabra del Señor. Y Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Vamos a orar. Nuestro amado y maravilloso Dios, te damos nuevamente, Señor, muchas gracias. Gracias porque eres bueno, gracias porque eres benevolente, gracias porque eres amoroso y permites esta buena oportunidad, esta buena ocasión de congregarnos, Señor, de reunirnos, de alabarte, Señor, de glorificar tu nombre. Gracias porque las alabanzas nos fortalecen, nos ayudan y tu nombre es exaltado, Señor. Bendice a tu iglesia, fortalécela. Permite que este mensaje, Señor, llene sus corazones, llene sus mentes, que salgan diferentes con un concepto distinto de lo que es usted, Señor. Bendice, Padre, a tu iglesia y me pongo en tus manos. Quiero ser solamente un heraldo de tu palabra, comunicar tu mensaje. Quita toda palabra, todo pensamiento humano, Señor. Solamente quiero transmitir tu mensaje. En el nombre de Jesús ponemos amén. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Dios nunca, jamás ha dejado solo al hombre. Jamás lo ha abandonado. Jamás lo ha dejado a su destino, a su voluntad, a que siga la vida, que viva la vida. No, siempre Dios ha estado ahí. Más cerca de lo que nos imaginamos. De hecho, Dios está más cerca de lo que te imaginas. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, Dios se ha comunicado de muchas formas con su criatura. El Creador comunicándose con su criatura. Jamás lo ha abandonado, jamás le ha dejado solo. Y esta mañana quiero que observemos de qué forma Dios se comunicaba con el ser humano, con el hombre. Desde que Dios creó al hombre, se ha comunicado con él. ¿Sabe de quién fueron las primeras palabras que escuchó Adán? ¿De quién fueron? De Dios. ¿Y cree usted que al tiempo de hoy Dios ha dejado de hablarnos? Dice la Biblia, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. El primer hombre creado, las primeras palabras que escuchó fueron las de Dios, las de su creador. Dios habló con él, Dios se comunicó con él, dialogó con él. Es decir, que Dios está más cerca de lo que podemos imaginarnos y vamos a observar de qué forma Dios se comunicaba con el hombre. Y número 1, Dios se comunicaba con el hombre de forma audible, la voz audible de Dios, y eso lo encontramos en la Biblia. Génesis capítulo 2, versículo 15.
Génesis 2:15. Veamos de qué forma Dios se comunicaba. Dice la palabra: tomó pues Jehová, Dios, al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y después dice: y mandó Jehová, Dios, al hombre, diciendo, ¿qué fue lo primero que observamos? De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Escuchó la voz de Dios, escuchó la voz del Señor, es decir, que Adán en el huerto, Dios lo coloca ahí y escuchaba la voz del Señor. Era algo natural, era algo normal. ¿Y sabe qué? Observemos qué dice la Biblia después de que Adán y Eva pecaron. Observe Génesis 3:8. Génesis 3:8. ¿Y oyeron qué? La voz de Dios, la voz de Jehová. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Qué maravilloso, qué extraordinario escuchar. Creo que se pasaron un poquito de audio. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. ¿Entre qué? Mientras ellos se escondían debajo posiblemente un cedro o un zapotito o algo, ahí estaban y escuchaban la voz del Señor. Era algo normal, escuchar la voz de Dios. Y observamos en el versículo 10, perdón, el 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿No sabía dónde estaba Adán? Claro que sabía dónde estaba. No se referían que debajo de qué árbol estás, Adán. No te veo. No le estaba diciendo eso. En otras palabras, ¿qué has hecho, Adán? Te dije que no comieras del árbol de la ciencia, del bien y del mal, y comiste. ¿Dónde estás tú, Adán? Y hoy observamos la voz de Dios. Dios siempre se ha comunicado con el hombre. Y dice el 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? No comieses. Un diálogo con Adán. Y el hombre respondió, ahí están platicando los dos. Dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Es decir, que Dios se comunicaba tanto con el hombre como con la mujer. Qué bonito. Es decir, que Dios se ha comunicado muchas veces y de muchas maneras. Otro personaje que observamos en la Biblia, que Dios siempre habló con el hombre, por favor, Génesis 6, versículo 5. Dice la Escritura, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El Dios que adoramos. Y vio Jehová que la maldad, es decir, la perversidad de los hombres, era demasiada en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora observe que dice el versículo 5, dice, y vio Jehová, es decir, que no solo hablaba, ¿qué dice también? El Señor no solo habla, también ve. Dice la Biblia, y vio Jehová la maldad, la perversidad de los hombres era mucha, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Y por favor el versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová,
raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Lea conmigo lo que sigue. Desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Su gran maldad, dice el 6, y dijo Jehová, raeré, borraré, destruiré, exterminaré. Los voy a deshacer porque hay pura maldad. Y ciertamente, dice el versículo 8, pero Noé, ¿qué dice? Halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios no solo hablaba, también observaba. Veía cuánta maldad había en la tierra. Y observamos que en la Biblia, hermanos míos, la palabra gracia aparece por primera vez en la vida de Noé. Ahí aparece por primera vez la palabra gracia, significando regalo o favor. Pero Noé halló gracia, halló ese favor ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Y viendo lo interesante, ¿por qué Noé halló gracia? ¿Por qué Noé fue el único que, él y su familia, que se salvaron en aquel diluvio? ¿Saben por qué? ¿Cómo dijimos que hablaba Dios en aquel tiempo de forma audible? Noé fue una persona que escuchaba la voz de Dios, le prestaba atención a la voz de Dios y la obedecía. Versículo 13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de ¿qué? De todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, haz aposentos en el arca. Y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Pregunta, ¿creen ustedes que Noé hizo esa arca de madera de gofer? ¿No la habrá hecho de cedro? ¿Creen ustedes que le hizo aposentos? ¿Creen ustedes que la calafateó con brea por dentro y por fuera, tal como Dios le dijo? ¿La habrá hecho de 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto? ¿Creen ustedes que así lo hizo? ¿Dónde está la clave y el asunto? En escuchar la voz de Dios y obedecerla. ¿Con qué frecuencia escuchas la voz de Dios? ¿Y con qué frecuencia la obedeces? ¿O la obedecemos? Observamos aquí, ¿por qué creemos que así lo hizo? Porque prestó atención a la voz de Dios. Le prestó mucha atención y así como Dios se la pidió, así lo hizo. Y observe que dice el 6:22. ¿Todos? Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amén. ¿No te gustaría salir aquí ya empezando a obedecer a Dios? Que si Dios te dice 300 codos vas a hacerla. ¿No te gustaría que si Dios te dice ama, salgas amando a tu prójimo? ¿No te gustaría que así como dice Dios, perdona, salgas perdonando a tu prójimo? ¿O acaso Noé hizo algo diferente? ¿No se complace Dios en la obediencia? Pero ese era Noé. Una persona que escucha la voz de Dios de forma audible como lo hizo Noé, halló gracia ante los ojos del Señor, no por escucharla, sino por obedecerla. Otra de las formas que Dios se comunicaba con el hombre era a través de los sueños. Sí lo saben, hemos escuchado esa enseñanza. En Génesis, por favor, 37:5. ¿Cómo es que Dios se comunicaba de muchas formas y de muchas maneras? Génesis 37:5. Dice la palabra, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos,
Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora ¿qué? Este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños. Dios se comunicaba con el hombre a través de sueños. En ese tiempo así lo hacía el Señor, esa era la forma de expresarse de Dios. En este caso, en el caso de José, 22 años aproximadamente después, se cumple tal como él lo soñó. Porque los sueños venían de Dios. De esa forma se comunicaba Dios en ese tiempo, en el tiempo de José. Y algo interesante, no solo a través de la voz audible, no solo a través de los sueños, sino también a través de teofanías. ¿Qué es una teofanía? Es una representación de Dios. Es una representación de Dios. Recordemos a aquel hombre que vio una zarza ardiendo. ¿Sí se acuerdan? Por favor, Éxodo 3. Dios se ha manifestado de muchas formas y de muchas maneras. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas, ¿a dónde? A través del desierto, y llegó hasta Oreb, monte de ¿quién? De Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. ¿Pueden creerlo? Posiblemente estaba de noche, no lo sé, o ya dependiendo, no recuerdo, pero dice, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza ¿qué? No se consumía. El versículo 3, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. Esta grande visión, no es normal que haya una zarza ardiendo. Imagínense, haber un árbol ardiendo, pasando cierto tiempo, no se está quemando, no se está deshaciendo. Y eso era algo impresionante en ese tiempo. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, ¿todos? Moisés, Moisés. ¿Cómo le ha hablado Dios? Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre. Yo soy el Dios de tu padre. ¿Quién? En una zarza ardiendo estaba hablando el Señor. Una teofanía, algo interesante. Yo soy el Dios de tu padre. ¿Dios de quién? Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dios se ha comunicado de muchas formas y de muchas maneras. ¿Por qué es importante saber? El tema es el Dios que adoramos. Se comunicó de forma audible, se comunicó en los sueños, se comunicó en formas en teofanías, se comunicó a través de visiones y lo observamos también en Daniel. Por eso, allá cuando el escritor a los hebreos le escribe a los cristianos hebreos, oye, recuerden cómo Dios ya antes se ha comunicado de muchas formas y de muchas maneras. El mensaje que les traigo es verdadero, créanlo, porque viene de Dios. Dice Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Estaba Daniel acostadito, relajado, y de repente es una visión, un sueño de parte de Dios. Y observemos. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Inmediatamente cuando soñó, se levanta Daniel y ¿qué hace? Luego escribió el sueño y relató lo principal
de las nubes. De esa forma se comunicaba Dios, a través de los sueños. Y otro personaje también en Ezequiel capítulo 1, es decir, que Dios nunca abandonó al hombre. Ha sido el hombre quien ha abandonado a Dios, pero Dios ha estado ahí llamándole, mostrándose, revelándose de muchas formas y de muchas maneras en todo tiempo. Por la maldad del hombre y la locura de sus pensamientos, ignora con mucha frecuencia ese llamado del Señor. No le presta atención a la voz de Dios. Y en Ezequiel también observamos, miren, cuántas formas hemos visto de cómo Dios hablaba. Dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, todos después dice, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Y vi visiones de Dios. Por eso, hermanos, volvemos a Hebreos capítulo 1, versículo 2. Por eso el escritor le escribe a los hebreos, hey, presten atención. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Lo interesante aquí es que los judíos empezaron adorando al Dios que hablaba. Empezaron adorando a un Dios que se manifestaba en sueños. Todo iba bien. Todo era extraordinario en un principio. El asunto fue lo siguiente, que empezaron a adorar a un Dios verdadero y terminaron adorando piezas de madera. Terminaron siendo idólatras, terminaron adorando otra cosa menos a Dios. Después de mucho tiempo, Dios se enojó, Dios se molesta con ellos, porque terminaron adorando a otros dioses paganos, los cuales no son dioses. Y observe que dice la Biblia en Isaías 44:1, al Dios que adoramos. Dios le habla a Isaías, un profeta, y observemos las palabras que Dios le expresa y le comunica. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Después el 2, dele conmigo lectura fuerte. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Observe el 2. Así dice ¿quién? Jehová. Así dice Dios. Así dice el Señor. ¿Qué es lo que dice el Señor? Recuerden, escuchábamos la palabra que Dios habla de forma audible en los sueños, en visiones, en teofanías. Pero observen qué estaba haciendo el pueblo de Israel. Versículo 6. Así dice Jehová. Pregunta, si Dios te hablara hoy, ¿estarías dispuesto a obedecerle? Así como lo hizo Noé. En verdad, si Dios te hablara hoy, porque dice el primer texto, así dice Jehová. Pero ahí viene lo que dice Jehová. Por favor, dice el versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios, hermano. Amén. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Yo fui quien creó a Adán y Eva. Yo fui quien instruyó a Noé. Yo fui quien permitió el diluvio. Antes que Adán fuera, yo fui. Antes que el mundo fuera, yo fui. Porque hay un solo Dios, hermano. Hay un solo Dios según la palabra. Y yo soy el postrero. Y fuera de mí, no hay Dios. Y espero en el Señor que salgas de aquí bendecido, creyendo en un solo Dios. Porque solo hay un solo Dios. Fuera de mí no hay Dios. El Dios que adoramos es una persona maravillosa.
¿Sabes por qué? Y aquí viene algo interesante. El Dios que adoramos tiene las cualidades y las características de una persona, es decir, que tiene voluntad, tiene inteligencia, tiene mente, tiene razón, tiene individualidad, tiene determinación propia, y todas estas cosas son cualidades de una persona. Son cualidades de una persona, es decir, que Dios ve, Dios habla, Dios escucha. Es un Dios vivo, es un Dios real. En el Dios que adoramos es un Dios real. Y quiero mostrarte a través de la Biblia algunos argumentos que demuestran su personalidad. Recordemos, ¿quién fue quien hizo a Adán? Dios. Es decir, que tiene voluntad. Amén. Lo formó de forma perfecta. Es decir, que tiene inteligencia. Tiene inteligencia. Y lo veíamos en Génesis 1:26. Y algo interesante, el Dios que adoramos también tiene emociones. Génesis 6:6, por favor. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. ¿Y después qué dice? Le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón. Es decir, que tiene emociones. Se arrepintió, se entristece. Pero ¿sabes qué? Aunque el hombre pecó, y aunque el hombre sigue pecando, y aunque el hombre le sigue ignorando, le sigue rechazando, aún con todo ese rechazo, también tiene amor, porque dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo pecador, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Adoramos a un Dios que es amor, que ama, aun cuando somos pecadores. Adoramos a un Dios misericordioso. Dice la Biblia, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. ¿Has palpado la misericordia de Dios? El Dios que adoramos es un Dios misericordioso. Pero ¿sabes qué? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Bendito sea el Señor. Porque si hoy estás en este lugar, es por su misericordia, hermano. Amén. Es por su gran misericordia. También es un Dios celoso, el Dios que adoramos, Deuteronomio 6:14. Ese Dios que ha hablado de muchas formas y de muchas maneras, tiene las cualidades de la personalidad, y es importante que conozcas al Dios que adora. Y una de las cosas que observamos en Deuteronomio 6:14, dice todos, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque Él, Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la tierra. No andéis en pos de dioses ajenos. ¿Por qué? Porque no son dioses, porque hay un solo Dios. Amén. Por eso es la imitación. Dios es un Dios celoso y no quiere que adores a nadie más, porque hay un solo Dios. También observamos en la Biblia que también se llena de ira. ¿Has probado la ira de Dios? Creo que muchos la hemos probado. Un poquito, ¿sí o no? Yo la he probado, hermanos. Yo la he probado y varias veces, pero con misericordia. Primer libro de los Reyes, 11:9, perdón. El Dios que también, que es misericordioso, que se entristece, que es celoso, también se llena de ira. El Dios que adoramos, dice, y se enojó, ¿quién? Jehová, ¿contra quién? Contra Salomón. ¿Por qué se enojó? Por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel. ¿Crees que Dios no se molesta cuando te empiezas a apartar de su camino? ¿Crees que Dios no se llena de ira cuando te empiezas a alejar, olvidándote de dónde te ha sacado?
En ese Dios creemos. Es una persona, es un Dios que vive, que siente, que ve, que escucha y que observa qué estamos haciendo. Y que no va a pasar por alto nuestras injusticias y nuestras iniquidades. Mas si alguno se arrepiente y se vuelve al Señor, el mismo Dios que se llena de ira, ese mismo Dios le perdona cuando hay un corazón contrito y humillado. El Dios que adoramos también aborrece y abomina. Proverbios 6:16. Proverbios 6:16. Dice la palabra, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. ¿Qué es lo que aborrece? Los ojos, ¿qué? Altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal. Así que estamos conociendo a nuestro Dios. Amén. Un Dios que también se llena de ira. Pero ¿cuál fue el problema de los de Israel? Empezaron adorando al verdadero Dios, al único Dios, pero observamos que dice Isaías 45:5. Dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento, dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo, todos, yo Jehová y ninguno más que yo. ¿Pero qué creen? El pueblo hebreo no entendió. Quiso ser rebelde, no quiso adorar a ese Dios al cual ahorita lo acabamos de describir con esos textos. No quisieron. Y observemos hasta dónde llegó ese pensar del pueblo de Israel. El versículo 6, así dice, 44 dice, el versículo 9 dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son ¿qué? Vanidad. Y lo más precioso de ellos, para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos que no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen para que nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntaron, se presentarán, se asombrarán y serán ¿qué? Avergonzados a una. El hombre durante mucho tiempo ha querido representar a Dios. Pero ¿qué creen? Hay dos problemas. El hombre ha querido representar a Dios a través de algo, quiere verlo, quiere percibirlo, quiere tocarlo, pero eso no es posible según la Biblia. Ha sido un problema no desde ahorita, desde cientos de años atrás, antes de Jesús. ¿Y por qué no es posible? Porque Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. ¿Y cómo puedes simbolizar o puedes hacer la representación de un espíritu al cual no puedes ver? Un espíritu no se puede ver. Por eso dice la palabra que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu es necesario que le adoren. Y número 2, ¿por qué no pueden representar a Dios o ver a Dios? Por favor, Éxodo 33:20. Lo que hemos hecho durante muchos años es querer representar a Dios, pero Dios no puede ser representado con nada y nada. Miren qué dice Éxodo 33:20. Dijo más, no podrás ver mi rostro. ¿Por qué? Porque no me verá hombre y vivirá. No me verá hombre y vivirá. ¿Creen ustedes que el Dios que hizo los cielos y la tierra se va a quedar en un madero? ¿Se va a quedar en una imagen pintada por hombres pecadores? El creador de los cielos y la tierra no tiene un cuerpo, es espíritu. Y no hay quien le pueda ver. Si así fuera el caso, que Dios se manifestara, que fuera el caso que Dios se manifestara en la tierra, ¿sabes cuántos quedaríamos con vida?
Ni uno. Entonces, ¿por qué presentarlo en una madera? Hay un solo Dios, un solo mediador. Y aunque dice la Biblia que Moisés le vio cara a cara, estas son expresiones antropomórficas. Quiere decir que habla de una relación estrecha entre Moisés y Dios. Amén. Que le vio cara a cara. Porque el mismo Moisés dijo, no hay quien mira a Dios y viva. Y también lo expresa Juan 1:18, por favor. Así que si alguien te dice, oye, Dios me habló, lo más probable es que haya cenado mucho. Oye, vi a Dios. No, no es Dios. No es Dios. Hay imaginaciones, hay pensamientos. Miren, a Dios nadie ¿qué? Le vio jamás. Pero ahí viene algo interesante. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Jesús. Él le ha dado a conocer el Señor Jesús. Y observamos que nadie jamás ha visto a Dios. Y volvemos a Isaías, al libro donde estábamos, 44:12. Jeremías 44:12. A ver otra vez. En la lectura anterior, en la primera lectura, no en la segunda. Bien, dice la palabra, ahí donde estábamos dice el versículo 12, el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello. Ahí está. Bien, gracias, hermano. Bien, dice todos, el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene ¿qué? Hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. Se desmaya. Quieren ver a un Dios representado, pero eso no es posible. Eso es lo que hace el herrero. Ahora veamos qué hace el carpintero. Versículo 13. El carpintero tiene que la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre. ¿Quién de aquí tenía algo hermoso, bien barnizado? A ver, levante la mano. No me digan que no. Algo bien barnizado, por ejemplo, puede ser un Cristo de madera. La mayoría yo creo que sí, nomás que no quieren decir. Yo tenía, en serio, yo tenía una imagen, pero era en mi ignorancia y la adoraba. Me persinaba. En verdad, en mi ignorancia, me persinaba. Me dijo mi madre, ¿sabes qué, hijo? Te vas a ir, llévate tu bendición. Ahí me la llevo. Pero es lo que adorábamos. Dice la palabra el 13, el carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso. ¿Para tenerlo en dónde? En casa. Después dice, corta cedro, buena madera, cedros, para que dure para toda la vida. Y tome ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre ¿para qué? Para quemar. Es decir, que corta un árbol, dice, este pedazo es para quemar y este pedazo es para hacer un ídolo. ¿Cómo es que no reflexionamos? De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un Dios. ¿Y qué hace? Y lo adora. Lo adora, lo venera, lo reverencia, lo idolatra. El Dios que creó los cielos y la tierra. No está en ningún pedazo de madera, amén. Amén. No está.
Y gracias a Dios por su palabra. Porque aunque ya no sigue hablando de forma audible, nos sigue hablando a través de su palabra. Qué bueno es Dios. Y observemos que dice Jeremías, que este hombre que se hace además un Dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. ¿Creen que esto le gusta a Dios? Es celoso, Jeremías 10:3. ¿Por qué hacíamos todas estas cosas? Bueno, Jeremías lo contesta. Jeremías 10:3. Por las costumbres. Porque las costumbres de los pueblos son ¿qué? Vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo, ¿qué hacen? Lo afirman, ¿para qué? No te muevas, no te muevas. Derechos están como palmera, y después de la lectura conmigo, y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer el mal, ni para hacer bien tienen poder. ¿Quién es el único que tiene poder? Hay un solo Dios y un solo mediador, dice la palabra en el Salmo 115. Salmo 115. Y aquí vamos a explicar un poco, igual es el pasaje paralelo. Salmo 115, versículo 4. Los ídolos de ellos son ¿qué? Plata y oro, obra de manos de hombres. Y nuestro Dios es un Dios que es espíritu. De este lado hay oro y plata, y de este lado ¿qué hay? Espíritu. Lo que sigue. Eso lo dice Juan 4:24. El versículo que sigue dice el 5. Tienen ¿qué? Boca, mas no hablan. Nuestro Dios fue el que le habló a Adán. Amén. Y el mismo Dios, nuestro Dios tiene voz, quien fue quien le habló a Noé. Génesis 3:8 y 6:14. También observamos, dice, tienen ojos, mas no ven. ¿Quién vio la maldad antes del diluvio? Dios. Nuestro Dios sí tiene ojos y ve. Y eso lo observamos en Génesis 6:12. Ahora, el 6. ¿Orejas tienen? ¿Y quién dijo, clama a mí y yo te responderé? El Señor, porque tiene oídos y nos escucha. Amén. Él nos escucha. Orejas tienen, mas no oyen. La palabra dice, clama a mí, yo te responderé en Jeremías 33:3. Tienen narices, mas no huelen. La pureza y la santidad del cristiano son de olor grato, fragante a Dios, según los Corintios 2:15. Manos tienen, mas no palpan. Midió las aguas con el hueco de su mano, según Isaías 40:12, nuestro Dios. Tienen pies, mas no andan. Prometió andar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Ese es el Dios que adoramos. Según Mateo 20:28, dice, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. El hombre es pecador, injusto y malvado. El Señor es santo, justo e inocente, y es eterno. ¿Valdrá la pena confiar en Dios? Y ahora darle lectura al texto que viene, versículo 9 todos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Amén. ¿Te gustaría salir de este lugar confiando en Dios nada más? Creyendo en Él. Un día, al igual que los hebreos, se nos va a preguntar. Les hablé de muchas formas y de muchas maneras a través de mi palabra. Y espero que esta enseñanza, en verdad, sea entendida, comprendida, analizada, lo que dice la Biblia. Dios dejó de hablar de forma audible. Dios dejó de hablar a través de sueños. Dios dejó de hablar a través de visiones. Es decir, que si te sale algo, Dios me reveló, ¿sabes qué, amigo? Estás mal.
Lo que Dios quería revelar para el hombre ya está completo y es la Biblia. Amén. Aquí está la Biblia. Que si sueñas algo, bueno, todos soñamos. Imagínense que todos le diéramos ese crédito al sueño que es algo real. ¿Quién de aquí no ha soñado que vuela? ¿Y va a volar algún día? No. No podemos darle crédito a algo. Dios ya estableció su palabra y es suficiente su palabra. Y es la única regla de fe y práctica que el cristiano debe de utilizar. Así que cuando te digan, Dios me reveló, Dios me habló, ¿sabes qué, mi amigo? Discúlpame, pero la Biblia está completa y es suficiente para el cristiano. Porque se ha levantado una ola y se sigue levantando de aquella gente que dice que tiene un poder, que se le revela, que Dios le habla. Dios ya habló lo que tenía que hablar. Ya no hay apóstoles, ya no hay profetas como hoy en día todavía aparentemente hay, pero según la Biblia son falsos. Lo único que hay son expositores de su palabra, evangelistas, pastores y maestros, que comunican la voz del Señor, que comunican la palabra del Señor. Y bueno, en Hebreos, por favor, 1:2. El Dios que adoramos en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Sé que no es fácil para muchos, no es sencillo porque durante muchos años hemos traído creencias, costumbres, no es fácil. Pero eso es lo que la Biblia enseña, hermano. Visita, quizás estés por primera, segunda o tercera ocasión, pero la Biblia enseña que hay un solo Dios y ninguno más hay. Así que todo lo que sea que reciba adoración y esté representado a través de una madera, no es Dios. No es Dios. En 1 Timoteo 2:5, Primera Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que si has ofendido al Señor en un área, si no le has estado adorando como Él quiere que le adores, lo has representado de una forma o de muchas formas, has traído creencias, costumbres. Si le pides perdón al Señor y le entregas tu corazón, Dios te perdona a través de Jesús, porque hay un solo Dios, dice la Biblia, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que, hermano y visita, el Dios que adoramos es un Dios que vive y vive por toda la eternidad. Tiene ojos, tiene pies, tiene manos, escucha, ve, tiene todas las cualidades de una persona y está ahí, esperando que te acerques. Él es grande en amor y en misericordia. Así que vamos a hacer una oración. Sé que no es fácil para muchos, mas sin embargo en Cristo todo es posible. ¿Habrá alguna persona que, vamos a cerrar nuestros ojos, que le gustaría que le ayude a orar, para que Dios te ayude, te fortalezca en tomar una decisión en lo que estás adorando verdaderamente? Levanta tu mano, me gustaría ayudarte. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Varias manos, Dios les bendiga. El Señor les bendiga, Dios les bendiga atrás. Vamos a orar. Todos vamos a cerrar nuestros ojos. Bendito y amoroso Dios, te damos gracias, Padre, porque eres bueno. Porque eres un Dios verdadero, Señor, porque eres un Dios que vive, porque eres un Dios de misericordia, de amor, de bondad, y que observa, Señor, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todas nuestras intenciones, Señor. Y Padre, muchas de las cosas que hemos hecho, Señor, las hemos hecho por ignorancia, porque no conocíamos parte de tu palabra, Señor. Sin embargo, hoy que te conocemos, pedimos perdón, Señor, por todo aquello que te ofende o que te ha ofendido, Señor. Bendice nuestras vidas, ayúdanos, fortalécenos y permítenos, Padre, seguir creciendo espiritualmente, Señor. Bendice a cada hermano que levantó su mano, fortalece su vida espiritual, ayúdale, Señor, y que recuerden siempre que eres un Dios vivo, eres un Dios que eres grande en amor y en misericordia, en bondad, y que siempre está dispuesto a escucharnos, Señor. Bendice a tu iglesia, nos ponemos en tus manos. Te lo rogamos, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. El Señor nos bendiga.